continuación, por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Continuamos con la semana productiva. Bienvenido usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante. Ayer se conoció que ya un abogado presentó una solicitud para antejuicio en contra del doctor Norman Quijano por el tema de financiación de grupos terroristas. Tiene que ver precisamente con la declaración del testigo clave Noé. Por cierto, que fue llevado de emergencia a un centro asistencial por quebrantos en su salud. Bien raro, ¿verdad? Bien raro que tenga este testigo clave a estas alturas de las declaraciones que está brindando y las revelaciones que presuntamente está haciendo en contra de políticos, haya tenido que ser suspendido en su declaración para poder ser atendido por presentar quebrantos en su salud. Pero más allá de todo esto, ¿qué implicaciones tiene del ámbito jurídico legal todo lo que este testigo está diciendo? Porque hemos escuchado al fiscal general, o más bien él ha expresado a través de su cuenta de Twitter, que hay que esperar que termine el juicio. Y otros políticos dicen, es una declaración más y hay que esperar que esto continúe. Es tan simple la situación, puede verse de esa simpleza. Bueno, vamos a tratar de entender esta mañana eso y otros ámbitos, como digo, estrictamente del ámbito jurídico legal. Por favor, acompáñenme al foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de televisión migueleña en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. Arrancamos. Son las 6:36 en la mañana de este martes 15 de octubre del año 2019. Y bueno, quiero decirles que ha llovido intensamente en todo el territorio nacional. Estamos siendo influenciados por una especie de depresión tropical que traerá y creo que continuarán las lluvias. Se ha declarado, quiero decirles, si podemos, producción, poner los mensajes en Twitter de las cuentas del Ministerio de Educación y Protección Civil, Ministerio de Gobernación, Protección Civil. En el caso del Ministerio de Educación se han suspendido las clases a nivel nacional, incluyendo las universidades. Resultado de la alerta es emergencia nacional, no es ni siquiera alerta, ya es emergencia nacional por lluvias. Recuerden que en el oriente del país había alerta amarilla, inclusive suspensión de clases de manera focalizada porque había llovido torrencialmente el día de ayer. Pero dado las circunstancias y la inclemencia de el tiempo y el incremento de las lluvias, por supuesto, que se ha decidido de parte de las autoridades suspender las clases, en el caso del Ministerio de Educación a nivel nacional, incluidas las universidades privadas, ¿verdad? Entonces, pues creo que es de tomar muy en consideración. Las calles están bien anegadas, los suelos están también saturados de agua y no se arriesgue. Claro, pues los que tenemos que trabajar, aquí estamos al pie del cañón y pues no tenemos más que movilizarnos, ¿verdad? Pero usted, si no tiene de verdad nada que hacer, ama de casa, que no va a llevar a sus hijos a
al colegio, están suspendidas las clases, pues quédese, ¿verdad? Arrópese bien para que no se vaya a resfriar y pues nada más a esperar que el clima mejore en las próximas horas. Insisto, hay alerta nacional, emergencia nacional, resultado de las lluvias que no han parado en todo el territorio nacional. Son momentos muy, pero muy pequeños que ha dado espacio durante toda la noche para dejar de llover un poquito, pero de ahí para allá toda la noche ha llovido torrencialmente. Y bueno, parece ser que va a continuar el mal clima durante las próximas horas. Así que tomen por favor en consideración estas recomendaciones e insistir en que hay alerta nacional por lluvias y están suspendidas las clases para los colegios privados, las escuelas públicas y también las universidades privadas y pues por supuesto los estudiantes de la Universidad Nacional, eso por supuesto que también están suspendidas sus clases. Bueno, voy a dar la más cordial de las bienvenidas esta mañana, me da mucho gusto saludarle. Vino antes que yo, ¿verdad? Ahí que madrugó. La licenciada Tania Pastor, ella es abogada de la República y con ella estaremos conversando. Vamos a abordar la temática que ya le había planteado y otros menesteres, asuntos puramente jurídicos. Bienvenida Tania, me da muchísimo gusto saludarle y que esté aquí con nosotros desde muy temprano por la mañana. Muchas gracias Josué y a toda la audiencia que nos escucha en esta lluviosa mañana acá en Foro TVM. Sí, la verdad es que con estos climas no dan ganas de levantarse. Sí, y hay que tomar las precauciones también porque los accidentes están a la orden del día. Sí. Hay que armarnos de tolerancia y bastante precaución porque se deslizan los frenos, alguien distraído, de por sí es peligroso ir al teléfono y a estar distraído, pero en este tipo de circunstancias hay que estar todavía más alertas. Definitivamente que sí. Bueno, quiero comenzar diciendo nada más que vamos a tratar de habilitar el teléfono lo más pronto posible y si usted tiene alguna emergencia que reportar, deslizamientos de tierra, si tiene bloqueos de carretera, si tiene accidente de tránsito que reportar, por favor, al Twitter @ForoTVM y también a @NoticierosTVM, por favor, ¿verdad? Y vamos a ir tratando nosotros de ir actualizándole la información a nuestros amigos televidentes. Recuerde también el 2263-2608, el teléfono en el estudio, y seguir la transmisión en Facebook Live a través de Noticieros TVM Televisión Migueleña. Le insisto, si tiene usted algo que reportar, por favor hágalo a través de @NoticierosTVM y @ForoTVM, así para poder ir actualizando nosotros a los amigos televidentes en relación a eventualidades relacionadas con el tema de la lluvia, accidente de tránsito, bloqueo de carretera, deslizamiento de tierra, crecida de ríos, ¿verdad? Mire, ahí está el tuit, licenciada Pastor, del Ministerio de Educación. La suspensión de clases a nivel nacional incluye los centros educativos y privados. Tomen ya en consideración. Gracias, producción. Costó un poquito, ¿verdad? Pero al fin hallaron el tuit, creo yo. Bueno, ahí está, ¿verdad? Repetirle, actualícenos, por favor, mándenos información para ir nosotros trasladándola a nuestros amigos. Si las circunstancias lo requieren, pues también, producción, podemos, si ustedes lo toman a bien, ir interrumpiendo un poco la entrevista esta mañana con la licenciada Pastor para poder también informar sobre la emergencia nacional a nuestros amigos televidentes. Bueno, se ha puesto bien interesante el asunto, ¿verdad? Bastante. Después de conocer esta reveladora declaración de un testigo clave, pero yo quizá, porque he visto que muchos, licenciada, se han ido por el lado de atacar que se trata de un delincuente, que se trata de un criteriado, porque qué trágico en el país, ¿verdad? Que cuando es a mis intereses que me afecta, pues descalifico, ataco y no doy credibilidad. Pero cuando es a mi adversario,
ahí sí, con todo. démosle, hagamos leña al árbol caído. Pero en el contexto puramente de lo que significa el tomar el testimonio, porque son como 400 pandilleros los que están siendo procesados en esta denominada operación Cuscatlán. Y este testigo comienza a develar una serie de detalles en relación a negociaciones de partidos políticos con grupos criminales de pandillas. Y no solo eso, financiamiento de estos frente a una legislación que está bien clara, en la que la Sala de lo Constitucional declaró a estos grupos como terroristas, una ley de proscripción de pandillas. ¿Cómo podemos entender este panorama, Tania? Bueno, principalmente para reconocer en qué consiste la figura del testigo criteriado, sí, es importante que se sepa la regulación que tiene en el país. El testigo criteriado es un testigo que ha hecho una negociación de su caso a cambio de proporcionar información sobre la participación de otras personas en la comisión de diferentes hechos delictivos de mayor gravedad. Y ojo, se supone que se le da la calidad de testigo porque el Ministerio Público valora valora que la información que él va a dar es determinante. Así es. Ajá. Y es de mayor importancia o de mayor relevancia penal la participación que ha tenido las personas que está desvelando él dentro de la estructura. Entonces, este testigo hace una negociación con la fiscalía tiene la obligación de mínimamente corroborar que lo que el testigo está diciendo es cierto. Ahora, el desprestigio de la figura como tal, de testigo criteriado en El Salvador, deviene por la mala utilización o por el uso abusivo y excesivo que se ha realizado de la figura por parte de distintos fiscales generales de la República, los que hicieron mayor uso y que estadísticamente está comprobado su ineficiencia a través de la no verificación de lo que decían estos testigos han sido las gestiones de Luis Martínez y de Douglas Meléndez. Es decir, cuando me refiero a la ineficacia y a la ineficiencia además, es que cuando llegan al juicio las personas son absueltas porque no hay información periférica que corrobore los hechos que narra el testigo, porque lo que dice el testigo, como él está negociando, es un testigo del que hay que dudar, del que hay que desconfiar que lo que está diciendo sea cierto, porque en suma él va a declarar lo que sea necesario y lo que queramos que declare para él tener su beneficio. Entonces, para contrarrestar esa situación es que se hace la verificación o la comprobación a través de otros medios probatorios que lo que está diciendo es mínimamente cierto. ¿Qué significa otros medios probatorios? Puede ser prueba documental, puede ser prueba testimonial, prueba pericial, cualquier medio de prueba que sea permitido por la ley. Nosotros tenemos libertad probatoria, entonces, en esencia, cualquier elemento que conlleve a la verificación del dicho del testigo es totalmente válido. Hemos de presumir que la Fiscalía hizo esa tarea. Hemos de presumir que la Fiscalía hizo esa tarea. Además, nosotros hemos visto en las redes sociales desde el 2016, 2017 y ahora este testigo, hay 3 testigos diferentes que narran esta situación de participación e involucramiento de 2 partidos políticos en el financiamiento de estos grupos terroristas que, como bien tú lo dices, la Sala de lo Constitucional ha denominado que las pandillas y las maras constituyen terroristas. Entonces, en ese sentido, se les aplica la LECAT, quiere decir la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En esa ley hay un delito que se incorporó como por norma GAFI, digamos, entre las reformas que nosotros tenemos como país de lucha contra el lavado de dinero, financiamiento de actos terroristas o financiamiento del terrorismo y financiamiento también de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto es una situación internacional porque es una lucha mundial, entonces El Salvador se ha adecuado a esta normativa GAFI o del Grupo de Acción Financiera, que es la que rige todas las recomendaciones o normativa internacional a regularse interiormente en los países sobre estos 3 temas. Entonces, en El Salvador se recoge el tema del financiamiento del terrorismo y el artículo 29 de la LECAT nos refiere también al artículo 12, que me parece que es el de organizaciones terroristas, y ya sabemos qué hacen estas organizaciones terroristas en El Salvador. Trafican hacen hacen narcotráfico, hacen secuestros, hacen extorsiones, hacen robos, cometen homicidios, cometen diferentes tipos de delitos, y ese es el financiamiento que indirectamente, incluso hasta como población, si viniera del gobierno, nosotros estamos haciendo a esos grupos terroristas. Ahora, el testigo criteriado, ¿qué es lo que dice este testigo criteriado? Que hay funcionarios y exfuncionarios del gobierno y del Estado que han participado en la financiación o en una posible financiación o financiamiento de estos grupos terroristas.
Y además también vimos, también hace 2 días, el día viernes me parece, o el día sábado, aparece también en su cuenta de Twitter el padre Toño y dice, todo lo dicho es verdad, lo digo con propiedad. Entonces ya estamos hablando de que ya no solo son 2 testigos, Noé y el padre Toño, sino que, es decir, ya hay noticias también al respecto, ya hay varios elementos que pueden indicar que con probabilidad ha sucedido un hecho delictivo y que merece la pena investigar. Y no solo merece la pena, hay obligación constitucional tanto del tribunal que está conociendo del caso, de emitir un informe a la Fiscalía, porque ante su jurisdicción se está teniendo conocimiento de la probable comisión de hechos delictivos. Entonces el tribunal viene, cuando termine la vista pública, certifica el testimonio de este testigo, valga la redundancia, y certifica al fiscal general para que inicie correspondientemente la investigación. Vale. Ya vamos a llegar al tema de la implicación que tiene para las personas que han salido mencionadas en la declaración del testigo clave Noé. Antes, esta es una película, licenciada Pastor, que ya hemos visto. Sí. O sea, fue público videos de Arena y de videos. Esos son otros medios probatorios, claro, son videos. Pero en ese momento nadie le prestó atención a esto. Es más, los videos fueron públicos. Algunos funcionarios involucrados en estas negociaciones reconocieron en la televisión nacional, en entrevistas, que sí, en efecto, desarrollaron esas reuniones y que miembros de sus partidos lo conocían. Pero nadie hizo nada, sí, absolutamente nada. Ahora, que en el contexto de lo que ya sabíamos, que Arena y el FMLN habían sentado o negociado con grupos criminales de pandillas para poder asegurar sus votos. Ahora que este testigo revela detalles, lo que la percepción que queda, no, si allá con videos y todo no hicieron nada, ahora con esto, mucho que peor. Es decir, esto va a ser como ver llover, no va a pasar nada. Pues eso era lo que estamos acostumbrados en El Salvador, y lo que se está explicando en este momento tiene una historia. En realidad, en El Salvador, los últimos 30 años, los fiscales generales de la República que hemos tenido, y este es un defecto desde la Constitución, la forma de elección del fiscal general de la República, que tiende a ser un fiscal general partidario. Entonces, estos fiscales nunca han hecho su trabajo y en eso cometen delito de omisión de investigación y de incumplimiento de deberes, artículo 311 me parece y 321 del Código Penal, y deberían incluso hasta de ser procesados por este tipo de incumplimiento de deberes, que siempre han protegido a grupos poderosos, a grupos pudientes, económicos, políticos, y a la cherada, como decimos en buen salvadoreño. Entonces, esa es la razón por la cual, apareciendo los videos y no se investigaran, esa es la razón por la cual, aún y con el proceso contra los que estuvieron involucrados en la tregua, no se abrió expediente. Es decir, hay una explicación a toda esta situación, y ahora nos encontramos con lo que refiere este testigo, que prácticamente, si nosotros retrocedemos y llevamos todos esos videos a los que se está haciendo mención en este momento, las declaraciones de otros testigos criteriados, se puede verificar la existencia de los locales en donde se mencionan que han sido las reuniones, y quizás hayan más testigos. Es más que suficiente para iniciar o para solicitar el desafuero de los funcionarios actuales y el proceso penal común para las personas que ya no tienen protección de fuero constitucional. Es decir, hay elementos en este momento, sea o no sea un testigo criteriado, es un juicio, no es de forma preliminar que se está rindiendo esta declaración en la Fiscalía, es un juicio, y este testigo tiene que ser corroborado lo que se está diciendo, pero como vuelvo y repito, ya en realidad está corroborado, porque nosotros tenemos todos esos videos que vimos en el pasado, en donde incluso el mismo alcalde Mason reconoce que estuvo en esas reuniones, incluso manifiesta en alguna de esas entrevistas que tenía conocimiento el señor Norman Quijano. El señor Norman Quijano lo desmiente, pero ahora viene este testigo dijo que tenía conocimiento Norman Quijano fue Salvador Ruano. Ruano, es cierto. Incluso en una entrevista de cobertura nacional le dijo: no me haga señas, le dijo, como que sí, es le cierto. pedía que no siguiera hablando de eso, pero le dijo: no me haga señas, y vos sos demasiado, le quiso decir como tranquilo, Ernesto, ¿verdad? Pero no, y comenzó a decir que en realidad el doctor Norman Quijano conocía de todo lo que había estado ocurriendo y todo lo que habían hecho. Sí, ese también es otro elemento que robustece lo que el testigo está diciendo, es decir, no son
insinuaciones al aire o que simples casualidades. Es un testigo, o simple, ahí dejémoslo porque ¿qué es él? No es así. Sí. No debe de funcionar así. Mire, desde que usted posteó que iba a estar con nosotros, la gente todo va a comentar y comentar y comentar. Yo sé que se ha dado cuenta de eso. Sí. Vamos a ir agotando con los insumos que nos están dando nuestros amigos tuiteros. Sí. Por ejemplo, dice Susana González, sáquenme de una duda, por favor. Es lo mismo que asegura el señor Ernesto Mason en un video, el diálogo que hubo con entonces guerrilla que con las maras. Se ha comparado que lo que hicieron en ese momento Salvador Ruano, Ernesto Mason, y que ahora se sabe que tuvo conocimiento el candidato presidencial Norman Quijano, ahora presidente de la Asamblea Legislativa, era lo mismo que pasó con la negociación que hizo el gobierno de aquel entonces. La tregua. No, Alfredo Cristiani, con la guerrilla para llegar a los acuerdos de paz. Más o menos, porque la lucha era diferente. No, pero se puede comparar, porque es lo que le pregunta, sáqueme de una duda, por favor. Es lo mismo como asegura el señor Mason en un video, el diálogo que hubo con entonces guerrilla con lo que se hizo o con lo que se trató de hacer con las maras. No es lo mismo. Las pandillas y las maras son grupos terroristas que se han atribuido participación que le corresponde al Estado. Digamos, el territorio es un elemento que compone el Estado y ellos están gobernando en los territorios. La lucha de las guerrillas fue una lucha social, fue un movimiento social de lucha por derechos y que derechos que fueron reconocidos posteriormente. Fue una negociación, si es cierto. Algunos puede que no estén de acuerdo en lo que haya sucedido, pero la negociación por la paz fue un proceso bastante necesario y bastante importante, pero la causa es diferente. Es decir, la idea de estos grupos no era en sí el reunirse para cometer delitos o para cometer hechos delictivos o actos delictivos. La motivación que tienen las pandillas y las maras es precisamente la reunión de esta agrupación para cometer hechos delictivos que están tipificados en el Código Penal. Si allá hubo muertes, era parte de una lucha en guerra civil, pero en este caso estamos hablando de grupos que se reúnen precisamente se organizan para cometer hechos delictivos. Bueno, tenemos el tuit de Gobernación, ministro Durán, para ir actualizando un poco y ver, ahí está. Ministro Mario Durán, ministro de Gobernación, informa que Protección Civil emite alerta naranja en la costa salvadoreña y cadena volcánica de toda la República. Tengan en cuenta los números a reportar emergencias por lluvias. Protección Civil somos todos. Esto es lo último que sabemos en relación al trabajo que están desarrollando las autoridades en medio de esta emergencia por las lluvias. Repetimos, ministro de Gobernación, @Mario Durán, informa que Protección Civil emite alerta naranja en la costa salvadoreña y cadena volcánica en toda la República, y los números que tener en cuenta para poder informar de cualquier eventualidad, de cualquier emergencia. Vamos a hacer la primera pausa y regresaríamos para continuar conversando en relación a este tema con la licenciada Tania Pastor.